buenos días, feliz domingo a todos. Hoy es un domingo especial porque es domingo de resurrección, gloria a Dios, estamos en plena Semana Santa y hoy es el día más espectacular, más glorioso. Estamos celebrando cuando Cristo resucitó y los discípulos encontraron aquella tumba vacía, amén. Así que vamos a presentar este tiempo en oración para poder compartirles a ustedes una palabra que creo que viene del corazón de Dios para todos nosotros en esta mañana, amén. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias por este día que nos das fuerza, nos das salud, gloria a Dios, nos das la oportunidad de seguir conociéndote, incluso aquellos que aún no han tenido una experiencia contigo, que hoy pueda ser ese día, Señor, en que tu Espíritu Santo les revele a Cristo a todos los que estén escuchando, que estén viendo este vídeo. Señor, oramos también en este momento por todos los que puedan estar hoy mismo enfermos, Señor, que tú quites toda dolencia y toda enfermedad de sus cuerpos, porque escrito está en tu palabra que por tus heridas y por tus llagas ellos fueron sanados. Por eso en tu nombre, Señor, reprendo toda enfermedad y todo dolor en sus cuerpos y te pido, Dios, que desde este mismo instante ellos empiecen a experimentar que sus cuerpos han sido realmente restaurados y sanados en esta hora, para que sepan que tú eres el Dios vivo, que tú estás allí con ellos y estás aquí conmigo y estás en todas partes. Eres el Dios omnipresente y todopoderoso. A ti te bendecimos, te damos gloria. Háblanos esta mañana, por favor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a examinarnos a la luz de tu palabra, Señor, para que podamos ser verdaderamente discípulos tuyos y estar listos para el día en que estemos cara a cara frente a ti, Señor. Gracias, Dios, te amamos. Amén. Amén. Quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y vamos a leer versículo 21. Amén. Mateo 5, 21. Dice allí la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Tremendo, tremendo este texto que vamos ahorita a explotar. Gloria a Dios. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, pero cuando estaba escribiendo acá me hacía la pregunta, ¿no? ¿Por qué los líderes religiosos incitaron o fomentaron la crucifixión de Cristo? ¿Por qué los judíos, los líderes judíos estuvieron de acuerdo y quisieron e incluso forzaron a Poncio Pilato a crucificar a Cristo? Antes de responder, déjame hacer una aclaración, que a lo mejor con la misma aclaración ya está respondida la pregunta. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17, Jesús dejó clarísimo algo. Amén. Antes de ser crucificado, ya Cristo estaba diciendo algo importantísimo. Dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Así que no fueron ni los judíos ni tampoco los romanos los que mataron a Cristo. Todo formaba parte de un plan, del plan eterno de Dios, un plan. Mira, mi hermano, tú puedes tener planes, yo puedo tener planes, pero los planes de Dios prevalecerán sobre los tuyos y los míos. Amén. A Dios no le cogió por sorpresa esto del coronavirus, como ahorita mismo estuve viendo en
resumen de noticias, ¿no? Le cogió por sorpresa a Occidente este tema del coronavirus, cosa que dudo, pero bueno. A Dios no le coge por sorpresa nada. Todas las cosas ocurren por un propósito, gloria a Dios, un propósito que es el propósito de Dios. Todo cumple, todo tiene un porqué y un para qué. Aun cuando no lo entendamos ahora, más adelante, mirando así en retrospectiva, nos daremos cuenta, wow, el propósito y el plan de Dios se cumplió y era espectacular, era bueno, fue perfecto. Amén. Entonces, por eso aquí Jesús dice, oye, que no me van a matar ni judíos ni romanos. Ellos van a ser, sí, el brazo, el instrumento. Ellos van a creer que están acabando conmigo. El diablo va a creer que está venciendo. En estos días veía una peli y, como tenemos tiempo, y veía una peli muy buena y en un momento ahí alguien estaba en una cárcel, en una prisión, y esa persona decía, ponía por ejemplo a Cristo, ¿no? Mira que Cristo sufrió, Cristo hizo esto y aquello, y alguien respondía, sí, pero perdió. Cristo perdió, porque se quedaba allí con la muerte en la cruz. Y eso era precisamente lo que creía Satanás, que dándole muerte al Hijo de Dios ahí en la cruz, él estaba quitándose de encima el castigo, no sé. Pensaba él que estaba venciendo a Dios, derrotando a Cristo ahí en la cruz del Calvario. Amén. Pero nada más lejos de la verdad que eso. Jesús dice, yo mismo voy a poner mi vida y yo mismo la voy a tomar porque tengo poder para hacerlo. Porque soy Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si los judíos tenían la ley de Dios y Jesús dijo que Él había venido para cumplir, no para abrogar, sino para cumplir la ley de Dios, y de hecho lo hizo, la cumplió al pie de la letra, por eso es que puede ser nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué es que lo matan? Bueno, lo matan en primer lugar porque Cristo en todo momento estaba confrontando a esos líderes religiosos. ¿Amén? Los estaba confrontando de tú a tú. Gloria a Dios. Estaba exponiendo la hipocresía que había en ellos. Por eso, en aquel sermón del monte, del que estamos tomando estos versículos, Él les dijo a sus discípulos que la justicia de los discípulos, o sea, les dijo, tu justicia, vuestra justicia, tiene que ser mayor que la de los líderes religiosos, tiene que ser mayor que la de aquellos que les están enseñando a ustedes la palabra de Dios. Fíjate tú. ¿Por qué? Porque aquellos se estaban preocupando solamente por lo exterior. Se estaban preocupando por el mandamiento de Dios, pero externo. Y entonces al mandamiento de Dios ellos le estaban añadiendo mandamientos de hombres, cuestiones de hombre que nada tenían que ver con lo de Dios. Y esos mandamientos de hombre muchas veces se convirtieron en tradiciones. Y llegó un momento en que muchos de los mandamientos de Dios eran pisoteados o eran invalidados, perdían su sentido, debido a tantas tradiciones y tantos mandamientos de hombres que estos escribas y fariseos habían introducido a un mandamiento de Dios, a la ley de Dios. Por ejemplo, lo veíamos la semana pasada, el cuarto mandamiento de la ley era que debían guardar el día de reposo y santificarlo, porque la Biblia dice que Dios creó al mundo en 6 días. Amén. Y el día número 7, Dios lo cogió para descansar. Dice, y el Señor reposó o descansó en el día 7. Esa palabra es Shabbat. Significa que dejó de crear, o indica que dejó de crear, de hacer. Amén. Ahora, ese día 7, ¿qué hizo Dios? ¿Se fue a dormir porque estaba cansado y fatigado? Claro que no. La palabra de Dios dice que Dios no duerme ni se adormece el que guarda a Israel, el que nos guarda a nosotros. Amén. Qué tremendo saber que Dios no duerme. Dios está siempre velando por nosotros. Gloria a Dios. Así que el día 7 sabemos que Dios no se fue a dormir. No, el día 7 Dios lo dedicó a contemplar su creación, a saborearla. Gloria a Dios, ya vio todo creado, dice que fue bueno en gran medida. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Eh? Y ahora Él está deleitándose en su creación. Y te voy a decir una cosa, no se estaba deleitando solo. El resto de la creación que nosotros no somos capaces de ver,
esos ángeles, millares de ángeles que nos rodean, que están en el cielo y en ese mundo que todavía no podemos visualizar, no podemos percibir. Esa creación estaba también celebrando con Dios. Yo lo creo así porque en el libro de Job, capítulo 38, versículo 4 dice, Dios le está hablando ahí a Job y le está interrogando y le está diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Aquí Dios está hablando del momento en que Él estaba creando todas las cosas, ¿no? Dice el versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y ahora viene el detalle. ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Hijos de Dios en el Antiguo Testamento se está refiriendo siempre a ángeles, son los ángeles. O sea, ¿quién puso su piedra angular? Y cuando yo terminé de crear todo, dice que las estrellas del alba todas alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Así que este mandamiento, cuando Dios terminó de hacer todas las cosas y ese último día que lo dedicó a descansar, gloria a Dios, es que se estaba deleitando. Yo creo que hizo un gran banquete, una tremenda fiesta. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, pasaron 2500, 2600 años desde entonces, desde Adán y Eva, y entonces es cuando Dios le va a dar la ley a Israel por medio de Moisés. Gloria a Dios. Dios, cuando le dio los 10 mandamientos, que lo vimos la semana pasada, entre los 10 mandamientos se encuentra este como el número 4. Gloria a Dios. Y le dice que tenían que guardar, Israel debía guardar el día de reposo para que ellos recordaran que fue ese Dios, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo todas las cosas. Fue el mismo Dios que los rescató a ellos de la esclavitud de Egipto. Amén. Y por esa razón Dios le dice a Israel que deben guardar, tienen que guardar ese mandamiento perpetuamente, el día de reposo. Amén. Es un día en que Dios les dijo: ahí no van a trabajar ninguno, ni van a hacer trabajar a otros. Ese día van a descansar, ese día van a dedicarlo ¿a qué? A reflexionar, a hacer lo que Dios hizo en su séptimo día, aquel séptimo día de la creación, ¿sí? Van a hacer lo mismo que hice yo. ¿Qué vas a hacer? Vas a mirar la creación, vas a contemplar mi obra maestra, gloria a Dios, y vas a reflexionar en cada árbol. Vas a poner un documental ahí. ¿Cómo guardarías tú el día de reposo hoy? Pues ponte un buen documental de naturaleza. Gloria a Dios. Sal a pasear ahí con tus hijos y divisa el mar y mira aquello y mira lo otro y deleítate y reflexionen y mediten y hablen de cómo Dios habrá podido haber hecho todas esas cosas. Gloria a Dios. Y vayan a la Biblia y lean acerca de las maravillas que Dios hizo y cómo las hizo. Amén. Y recuerden también de cómo Dios les ha sacado a ustedes de sus Egiptos particulares. Quizás fue un lugar, quizás fue una situación que estabas viviendo bien difícil y Dios cómo te ha rescatado de esa situación. Entonces eso es lo que debería hacer el pueblo de Israel en el día de reposo. Ese es el mandamiento: guardarás el día de reposo, amén, para santificarlo de la misma manera que había dicho Dios. Háganlo ustedes también. Bueno, pero ya sabemos que los fariseos y escribas en los tiempos de Jesús ya habían añadido un montón de cosas al día de reposo, a ese mandamiento, de manera que no podían sanar enfermos, no podían ayudar a alguien que necesitara, en fin. Y por eso Jesús los confronta tantas veces, y por eso Jesús, cuando sana a los enfermos el día de reposo, les llama a ellos hipócritas. ¿Cómo ustedes son capaces un día de reposo sacar al burro a tomar agua? Y esta mujer que está encorvada, y este otro que está enfermo, y este otro que es paralítico, no lo van a poder sanar. ¿Cómo me van a prohibir a mí sanar? Gloria a Dios al que está enfermo. ¿Cómo voy a dejar de ayudar al que está necesitado solo por ser día de reposo? Entérense. Gloria a Dios, que ese no es el mandamiento. Amén. Entonces por eso Jesús confrontaba a los fariseos, por eso al final quieren matarlo, porque rompía, según ellos, el día de reposo, violaba el mandamiento del día de reposo, y además él mismo se hacía igual a Dios, porque Jesús continuamente decía: yo soy el Hijo de Dios, el Padre y yo uno somos. Amén. En fin,
Por eso en el versículo 21 Jesús les enseña a sus discípulos, a los que pretendían seguirle a él, les dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Amén. En otras palabras, Jesús les dice: a ustedes siempre le han enseñado lo que Dios ha dicho, pero yo he venido ¿para qué? Para decirles cómo es que realmente se ha de obedecer el mandamiento de Dios, lo que Dios ha dicho. Amén. Y comienza con el 6º mandamiento: no matarás. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, desde Moisés, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Quiere decir que por la ley de Dios, cualquier homicida, cualquiera que mata a otro, es culpable ¿de qué? De juicio, es culpable de juicio. Gloria a Dios. Tiene un castigo y ese castigo es la muerte. Amén. Cualquiera que mata debe morir, es culpable. Pero eso es lo que ustedes han oído, ¿no? Que Dios dijo en el principio. Pero ahora yo les digo, les voy a decir cómo se cumple ese mandamiento. Yo os digo, versículo 22, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Qué tremendo! Para el carro, como dicen los colombianos. O sea que el mandamiento no solo era no matarás. Cualquiera de nosotros que estamos ahora aquí, pues puede decir, bueno, por lo menos ese mandamiento lo he cumplido, Marcos, todos los días de mi vida. Creo que ese mandamiento lo he cumplido porque yo no he matado ni una cucaracha. No matarás, ese es un mandamiento que lo tengo. Para empezar, Dios dio 10 mandamientos, ¿no? Y dice que cualquiera que rompa uno solo de esos mandamientos, aunque sea una vez en su vida, ya es culpable. Así que, aunque tú hayas podido guardar el mandamiento de no matarás, seguramente has violado a todos los demás. Pero este de no matarás también lo ha violado, porque ahora resulta que dice Jesús: yo os digo que no es solo matar a alguien físicamente, un tiro, una navaja. No es solo matarlo, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano. O sea que si yo estoy enojado contigo, yo también ante los ojos de Dios soy visto como un homicida. Yo te he matado a ti. ¡Qué tremendo! Cualquiera que se enoje. Ahora, este enojo vamos a acotarlo bien, gloria a Dios, porque yo siento enojo, yo me enojo y yo hasta rabia, ira me da. O tú no, yo creo que todos. Pero vamos a ver de qué enojo está hablando aquí Jesús, porque yo siento rabia y me enojo un mogollón cuando los políticos mienten, por ejemplo, descaradamente a la gente, como si fuéramos, como si no chupáramos el dedo, como si fuéramos gente ignorante. Eso me da enojo, no sé a ti, que te digan que hay cuando no hay, que te digan que son cuando todo el mundo está viendo que no son. ¿Me explico? Cuando me enojo cuando sé de un marido, de un esposo que maltrata a la mujer, porque la Biblia dice, según él, que el hombre es la cabeza del hogar. Así que yo soy el que manda aquí. Y se vale de algo que está escrito en la Biblia para usarlo mal y abusar de lo suyo, abusar de su mujer, por ejemplo. Y eso me da rabia y me da enojo, me da ira, te lo aseguro. Me pongo mal con la gente hipócrita y mentirosa. Tanta gente que se la pasa criticando a los gobiernos, critican a sus jefes en el trabajo, critican a los que tienen dinero, critican a la iglesia, critican a todos los que hacen o dejan de hacer. Pero ellos mismos son peores, hacen las mismas cosas que todos los que critican. ¿Por qué Pepe, que tiene millones, no da la mitad de su fortuna para arreglar el problema que hay aquí ahora? ¿Por qué el otro, que tiene también millones de lingotes de oro escondidos ahí en el almacén, por qué no lo saca y vende y da a los pobres y da a la gente? Pero tú, esa gente, a lo mejor no tienen millones, pero tienen 5 euros. Y con esos 5 euros pueden comprarle un bocadillo, y dárselo a alguien que está en su propia esquina, en la esquina de su casa, pidiendo limosna. Y no lo hacen.
Son gente hipócrita que critican, que juzgan, que dicen, con razón o sin razón, pero están señalando a los otros y ellos mismos no hacen ni una mascarilla para darle a alguien ahí, al vecino que no tiene. No dan ni un plato de comida a la persona que tienen ahí casi cruzando la calle, necesitando una manta, en el invierno un vaso de chocolate caliente. En fin, entonces con todas esas cosas yo siento enojo y me da ira y con muchas otras cosas. Pero ese mismo enojo que yo siento, Jesús también lo sintió. Jesús se enojó. Ustedes no han leído cuando Jesús agarró y sacó a latigazo a todos los cambistas, a toda la gente que estaba haciendo negocios particular en el templo de Dios. Los sacó a patadas y a latigazos. Jesús también se encendía y se airaba contra los fariseos, los llamaba por su nombre. No eran insultos, es que les decía el nombre que tenían ellos. Los llamaba hipócritas, los llamaba generación de víboras, los llamaba serpientes y les cantaba las 40. Amén. Él no soportaba esa corrupción que había en el estrato religioso. No soportaba tanta mentira, no soportaba eso y por eso se enojaba. ¿Cómo no se va a enojar? Pues yo también me enojo. Cuando veo por internet gente usando el nombre de Dios en vano. Cuando veo por internet gente que le da me gusta y me encanta y amén a cualquier publicación que uno ponga de la Biblia y uno sabe que esa gente está viviendo en desgracia, en inmundicia, no en desgracia, en inmundicia, en perversión. Son hipócritas y eso produce, por lo menos en mí, ira. Ahora, algunos le llaman ese enojo santo. El enojo que tuvo Jesús es un enojo santo. Pero yo te digo una cosa, ese no es el enojo que está hablando aquí Jesús, pero de todas maneras, aún ese enojo, Cristo mismo fue capaz de dejarlo a un lado cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Porque allí en esa cruz, Él oró al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que aún ese enojo santo, por el celo de Dios que lo consumía, ¿no? ¿Cómo van a usar el nombre de mi Padre? ¿Cómo van a...? Aún ese enojo, Cristo fue capaz, por amor a nosotros, de dejarlo aparcado un momento y de orar al Padre y decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Así que aunque no es el mismo enojo del que dice aquí Jesús, se aplica igual, hay que dejarlo a un lado. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay que hacerlo. Amén. Ahora, este enojo del que Jesús habla aquí en el versículo 22, dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso es un enojo orgulloso y egoísta, porque fíjense cómo dice, cualquiera que se enoje con su hermano, o la palabra esa que se traduce del griego, enojo, ahí también indica cualquiera que provoca a ira a su prójimo, a su hermano. Amén. Cualquiera que provoca ira a otro, cualquiera que le demuestra odio a su prójimo, cualquiera que aborrece a otra persona, ese será culpable de juicio. Dice, cualquiera que le llame, ¿qué? Necio, es decir, lo menosprecia. No es el necio del necio. Hay un necio que es necio. Hay un necio que no es ninguna ofensa. Tú no te tienes que ofender si alguien te dice necio y eres un necio. ¿Quién es un necio? ¿Quién es el necio? Necio es una persona que tiene un conocimiento sobre algo y conociéndolo no lo practica o no le hace caso. Eso es alguien que es necio. Yo sé que en este enchufe, toma corriente, ahí hay corriente. Me dicen que si yo meto ahí un alambrito, me va a coger la corriente, ¿no? Bueno, pero yo sabiendo eso, lo hago de todas maneras. Eso, tú fácilmente me puedes llamar a mí, que necio eres, Tony. Has metido el cable ahí sabiendo lo que hay ahí, sabiendo lo que te va a pasar, tú lo haces. Eso es necedad. Pero cuando aquí dice, cualquiera que llame necio al otro, ese necio, esa palabra que se traduce al español como necio, está implicando algo menos, algo que es menos. O sea, dice, cualquiera que menosprecia a otro. O sea, no me importa lo que le hago sentir a esa persona a la que yo le estoy ofendiendo, a la que yo estoy insultando. Lo tengo como poca cosa, lo menosprecio. Amén. Ese será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, bueno, fatuo, ese es el vocabulario
de aquella época, en aquellos lugares, pero hoy puede ser idiota, estúpido, tonto y cualquiera otra que se aparezca por ahí con la involución humana que estamos teniendo, ¿no? Que cada vez vamos a peor, ¿no? En el vocabulario y en todo. Entonces, cualquiera que le diga fatuo, un insulto a otro, dice, quedará expuesto ¿a dónde? Léelo, al infierno de fuego. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué te parece? Así que homicida o matar a alguien no solamente quitarle la vida físicamente a una persona. No. Jesús dice, eso es lo que ustedes oyeron antes. Pero yo les digo, no es solamente aquello. Cualquiera que insulta, cualquiera que se enoja, cualquiera que ofende, que siente odio en su corazón hacia el prójimo, también es homicida. Será culpable de juicio, estará expuesto al infierno de fuego. Por eso en primera de Juan, capítulo 3, verso 15, dice el apóstol, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se dan cuenta? Es lo que estaba diciéndole Jesús en este sermón. El apóstol Juan lo deja plasmado después en su carta. Todo el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. ¿Dónde más se menciona ese homicida? Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. Aquí hay una lista un poco interesante. Miren lo que dice. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Gloria a Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ahí está también el que se ha enojado, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué te parece? Así que Jesús dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que llame, ¿cómo es, Marco? Fatuo, cualquiera que llame necio, pues será también culpable de juicio y quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Así que con este mandamiento, madre mía, quizás algunos de nosotros, muchos o todos, decíamos, bueno, yo nunca he matado, pero ahora te das cuenta que sí, porque cada vez que te has enojado de esta manera contra alguien, dice Jesús que Él te ve, Dios nos ve a nosotros como homicidas. Así que esto nos deja un tremendo peso de culpabilidad a cada uno de nosotros, ¿o no? Y de desesperanza. Estás oyendo, cualquiera que me esté oyendo tiene que decir, ay Dios mío, entonces yo soy homicida, yo pensaba que ya yo estaba, no, ¿qué podemos hacer ante eso? ¿Qué podemos hacer ahora que nos damos cuenta que somos homicidas? Que hemos matado gente, no físicamente, pero sí espiritualmente, según Dios nos ve, porque al insultar a alguien, al llamar imbécil a alguien, idiota al otro, a un hijo, has matado sus sueños, has matado tantas cosas en esa persona. Amén. Entonces, eso Dios lo va a juzgar. ¿Qué podemos hacer para conseguir el perdón de Dios en ese área? ¿No? O dejar de ser homicida de ahora en adelante. Arrepentirnos ante Dios. Por supuesto, el arrepentimiento siempre es el primer paso. Pero vamos a dejar claro una cosa, que el arrepentimiento lleva implícita una acción de restauración. Amén. Cuando Juan el Bautista predicaba en Israel el arrepentimiento, él predicaba, oye, que viene Dios, viene Cristo, viene el Mesías, arrepiéntanse de sus pecados, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Pues dice que cuando él predicaba eso y todo el que se arrepentía, venía Juan el Bautista y con actitud de arrepentimiento, Juan lo bautizaba en las aguas, en el río Jordán. ¿No? Gloria a Dios. Para que estuviera listo esa persona que se bautizaba, era una señal de que estaba arrepentido y está listo para recibir al Mesías que vendría después, a Cristo. Gloria a Dios. Pero dice que iban mucha gente de verdad, convencida de sus pecados y que iban sinceramente arrepentidos a bautizarse, pero en medio de todo eso, miren lo que pasa aquí. En Mateo capítulo 3, versículo 7, dice que también venían estos mismos líderes religiosos de los que Jesús confrontaba. Y Juan el Bautista también les dio leña. Mira lo que le dice. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía.
generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense que hasta Juan Bautista se enojó, pero este enojo no es aquel. Este enojo se enoja porque es un enojo santo, como algunos dicen. Se enoja porque está buscando el bien de los demás, el bien de Dios en primer lugar. Son gente que se está oponiendo a lo que Dios está estableciendo. Y además él busca el bien hasta de ellos mismos, que son hipócritas. Dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que los niños no se bautizaron antes, ni se bautizan ahora. Porque los niños no son conscientes, es decir, no tienen conocimiento de lo que el pecado es. Entonces, ¿cómo van a producir fruto de qué? ¿De arrepentimiento de qué? Si un niño no sabe, ¿cómo un bebé va a saber qué fruto va a dar un bebé de arrepentimiento antes de bautizarse? ¿Qué fruto va a dar un niño? Los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios. Tenemos que hablarles acerca de Cristo, tenemos que enseñarles los principios del reino de Dios. Amén. Pero cuando ellos crezcan y tengan la capacidad de tomar su propia decisión, ellos son los que van a decidir si abrazan a Cristo o lo desechan. Entonces, Ezequiel, el libro de Ezequiel 18:18, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Lo entiendes? La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Quiere decir que nadie va a pagar por nadie. La culpa del pecado del papá no la va a heredar el hijo. Si el hijo hace lo justo, lo correcto delante de Dios, pues el hijo será salvo y el padre será al infierno. Y viceversa. Amén. Así que no vale eso de que yo presento a mi bebé, a mi niño, y yo confieso mi pecado como, no sé, que yo puedo salvar a mi hijo. No. Por eso Jesús lo deja clarísimo en Lucas 18:16, cuando dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Así que por eso Juan bautizaba a los que de verdad se arrepentían. Por eso el primer paso para nosotros ser reconciliados con Dios en todas las áreas y particularmente en este mandamiento que estamos viendo hoy de no matarás, es el arrepentimiento. Pero arrepentimiento no son lágrimas de cocodrilos. Arrepentimiento no es llorar por la emoción, porque somos seres almáticos, tenemos alma y ahí están nuestras emociones. Y a veces lloramos y confundimos el remordimiento con el arrepentimiento. Remordimiento es cuando yo me siento mal por algo que he hecho. Me siento hasta culpable por algo que hice, que reconozco que fue horrible y que fue mal. Le hablé mal a mi mujer, le hablé mal a mis hijos, le hablé mal a mi papá, me robé aquello, uy, qué mal me siento porque yo me lo llevé y culparon a otros, qué mal me siento. Pero eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. La palabra arrepentimiento, que se traduce como arrepentidos, ¿no? O arrepentimiento en la Biblia, viene del griego y hay dos palabras que describen o definen ese arrepentimiento. Una es metanoeo y otra es epistrefo. Metanoeo habla de un cambio de mentalidad, un cambio en mi forma de pensar. Y epistrefo habla de un cambio de dirección, como que yo voy al norte y ahora voy al sur. Un cambio de 180 grados. Para que entendamos lo que es el arrepentimiento con estas dos palabras, metanoeo y epistrefo, vamos a ver esta historia en Lucas 19. Lucas 19 nos habla de Zaqueo, un personaje. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba y le vio, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces fíjense la reacción de Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, criticaban a Jesús diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es metanoeo y epistrefo. Esto es un verdadero arrepentimiento. Fíjense ustedes, un pecador como Zaqueo era rico. La mayoría de los ricos son avaros y son así, son asados. Un pecador. Por eso Jesús le dice, ven porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Pero este hombre tenía interés, tenía curiosidad por lo menos por conocer a ese Cristo. Y cuando lo tienen en casa comiendo con él, fíjense otra vez, Jesús compartiendo con el pecador. Gloria a Dios. Y los religiosos criticándole. Pero Jesús compartía con el pecador. No se volvía el pecador. Al contrario, en esa conversación que tuvo en la cena, se ve que habló de tantas cosas como esta que estamos hablando nosotros, que Zaqueo reconoció su condición pecadora y se arrepintió de tal manera que dice que se puso de pie y dice, Señor, he tomado una decisión. ¿Cuál? Eso es arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. El hombre reconoció que era un ladrón, que era un sinvergüenza. Y por eso ahora que lo entiende, él se levanta porque está arrepentido y le dice, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, si a alguno le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es metanoeo, eso es verdadero arrepentimiento. Amén. Un hombre que le ha sido infiel a la mujer o viceversa y se acerca a ella y le dice perdón y llora y todo eso y sigue haciéndolo, pues eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que reconoce el daño tan horrible que le hizo a la mujer, que le hizo al hombre. Amén. ¿Y qué hace? Lo restituye como hizo Zaqueo. Lo restituye de alguna manera. ¡Wow! De todo el daño, te hice daño de una manera, pues de 4 formas diferentes. Te voy a compensar todo el daño que yo te hice, mi amor. Amén. Gloria a Dios. Y no un día, no, toda mi vida. Eso es fruto de verdadero arrepentimiento. Por eso Jesús nos dice en el versículo siguiente, cómo tenemos que solucionar el problema. Amén. Dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que está enojado con su prójimo, con su hermano, ya es homicida. Amén. Cualquiera que lo insulta, ya pecó de homicida. Pero, ¿qué podemos hacer? Versículo 23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Jesús les está diciendo clarísimamente a sus discípulos que es más importante nuestra relación con el prójimo que toda forma o toda muestra de actividad religiosa externa que podamos hacer. Me explico. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que asistamos a una iglesia todos los días? Si estamos enojados, estamos insultando, estamos odiando y provocando a ira a otros. ¿De qué me vale a mí sacrificarme en todos los sentidos por Dios si vivo como un homicida ante los ojos de Dios? ¿Se agradará el Señor de que yo vaya a darle comida al hambriento, de que yo vaya a visitar al preso en la cárcel? ¿Se agradará Dios conmigo de que yo, visite a los enfermos y sane en su nombre a los enfermos? Si yo estoy enemistado, si yo estoy enojado, si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, ¿se agradará a Dios de eso? Claro que no. ¿Qué crees que piensa tu familia? ¿Qué crees que piensa tu familia cuando te ven yendo a la iglesia todo sonriente y todo espléndido y saludando a los hermanitos en la iglesia? Y cantando alabanzas allí en la iglesia, bendito Dios, y orando y dando dinero para la iglesia. ¿Qué crees que piensa tu familia viéndote hacer todos esos actos externos de religión? Que están bien, pero son actos externos. Y cuando estás con ellos en casa, te conviertes en el demonio Tasmania. Afuera eres San Felipe y dentro de casa eres el demonio de Tasmania. ¿Qué pensarán tus compañeros de trabajo con los que tú pasas más tiempo con ellos que con la familia? Amén. Y ahí estás hablando con sus vocabularios perversos. Ahí estás mezclándote con ellos como si fueras uno más de ellos. Amén. Gloria a Dios.
estás haciendo lo mismo que hacen ellos y de pronto te ven en la iglesia con una Biblia bajo la mano. ¿Qué pensarán de ti? Te tendrán por un hipócrita, te tendrán por un falso. Y yo te voy a decir una cosa, ese es uno de los motivos principales por los que nos convertimos en tropiezo para nuestra propia familia. Los hijos no quieren saber nada de Dios, la mujer no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque tú lo único que haces es sermonearlos, con la Biblia en la mano a lo mejor incluso. Y le dices, y le dices, y le dices, y le dices, pero ellos en ti no están viendo un ejemplo de lo que estás predicando. Entonces cuando van creciendo y cuando se cansan, se hastian, tienen una imagen distorsionada de lo que Dios es, porque piensan que tú les estás manifestando a Dios y lo que están viendo en ti es un Dios, vamos, horrible, es un Dios falso. Y entonces muchos se apartan de la fe por causa del testimonio nuestro. Por eso Jesús le dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, ya no es que tú estés enojado con el otro, no, es que si tú te acuerdas que hay alguien que sabes que está enojado contigo, sea porque tú has tenido culpa o no, dice, deja allí tu ofrenda, no me vengas a alabar, no vengas a la iglesia hoy, vete primero y arregla tu problema con el hermano, amén, vete. Como dice, reconcíliate primero con tu hermano. Y cuando lo hagas, entonces ven y cántame. Entonces ven y ora, ven y haz lo que quieras conmigo, gloria a Dios. Pero primero reconcíliate. Es más importante tu relación con el prójimo que todo lo religioso que tú puedas hacer para mí. Amén. Ahora, qué difícil es cumplir este mandamiento, ¿a que sí? Es muy difícil. Es fácil, tú estás enojado con alguien que te ha hecho algo, y alguien está enojado contigo por otro motivo o por lo que sea, y a ti te cuesta o no te cuesta, te ha costado o no te ha costado ir a esa persona, buscarla para volver a reconciliar, para buscar la paz con ella. Te cuesta, claro que te cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta? Por nuestra naturaleza carnal. Acuérdate cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, todo lo bueno que la imagen de Dios que estaba en el ser humano se perdió, se distorsionó. Y cada día que pasa el pecado es como un cáncer que hace metástasis, ¿sabes? Y se mezcla en cada célula de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y nos domina y nos posee. Y entonces el orgullo, la altivez, la arrogancia, todas esas cosas nos impiden en un momento determinado irte a buscar a ti para reconciliarme contigo. Todo ese resentimiento, toda esa capacidad ¿sabes? De no bajar la cabeza, porque siempre soy yo el que tiene que ir a buscarlo. Siempre soy yo el que tiene que ir a arreglar las cosas. Y entonces no quiero caer en eso. Eso es orgullo, eso es arrogancia, toda esa maldad que nada tiene que ver con Dios. Nos impide hacer la voluntad de Dios. Por eso este mandamiento es difícil de cumplir como todos los demás, por nuestra propia fuerza. Amén. Pero la cuestión es, ¿tú reconoces que el mandamiento es bueno? ¿Que el mandamiento es justo? O sea, que lo que Dios está demandando es justo. Que tú debes reconciliarte con el hermano. Él nos dio ejemplo. ¿El mandamiento es bueno o no? Claro que es bueno. ¿Estás deseando hoy que el Señor arranque de ti entonces ese orgullo, esa altivez, esa cosa que te impide hacer lo que tú sabes que debes hacer, para que haya paz ahí en tu familia, en tu casa, con el jefe, en el trabajo, con el compañero de estudio, de trabajo? ¿Entiendes? ¿Deseas de verdad que Dios arranque eso? ¿Eres consciente de que estás obrando mal, de que eres un homicida ahora mismo ante los ojos de Dios? Que necesitas salvación, necesitas el perdón de Dios. Tremendo. Porque solamente podemos ser capaces de acercarnos a la gente y pedir perdón y hacer todas esas cosas cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Cuando dejamos que Jesús entre en mi vida y me empiece a transformar. Gloria a Dios. Cuando recibo la naturaleza de Cristo, entonces la naturaleza de todo mi pecador se echa a un lado, queda muerta por medio del bautismo. Y ahora quien domina mi vida, ahora quien vive en mí es Cristo. Y cuando la gente ve que Pepe hace algo bueno y algo loable, pues entonces la gente cree que es Pepe, pero Pepe sabe que no es Pepe. Pepe sabe que si
eso bueno que Él está haciendo, Él lo hace porque es Cristo el que está reinando en su vida, es Cristo el que está guiando sus pasos, es el Espíritu Santo el que le dice, ve, es que siempre voy yo, Señor, ¿y qué más da? Yo no lo hice por ti, hazlo tú. ¿Qué más da que aquellos piensen que tú eres un débil? ¿Qué más da que el otro piense que me salí con la mía? ¿Qué más da lo que piensen los demás? Soy yo el que me deleito cuando veo que haces lo que yo hice, cuando haces mi voluntad. Y entonces, como Pepe de verdad es un hijo de Dios, Pepe lo que le importa más que nada, y lo único que le importa en realidad, es alegrar el corazón de Dios, de ese Dios que ahora vive en él. Entonces, él hace la voluntad de Cristo. Eso solamente puede hacerlo alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha recibido la naturaleza de Dios por medio del Espíritu Santo. Romanos 7, a ver, vamos a leer ahí, Romanos 7, 14. Mira esto, a ver si tú te identificas ahí. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, la ley de Dios, pero yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, es como si fuera un esclavo que ha sido vendido al pecado. Porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Te pasa a ti a veces? Y si lo que yo no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley de Dios es buena, apruebo que el mandamiento es bueno. Esto que Cristo me está diciendo, reconcíliate. Entiendo que eso es bueno, pero no puedo hacerlo, aunque quiero hacerlo, no puedo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí, que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. ¿Por qué? Porque el querer el bien está en mí, yo quiero el bien, pero no el hacerlo, no quiero hacer el bien, no quiero ir a pedirle perdón, no quiero ir a reconciliarme. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí, que hizo metástasis en mí y me domina. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, que es imposible que yo haga el bien, porque el mal me domina. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. O sea, me gusta lo que escucho cuando alguien me habla de Dios. Entiendo, wow, qué lindo sería si eso funcionara en mi vida. Qué lindo sería un mundo así. Sí, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, ¿qué? Preso, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, quiere salirse de eso, pero no puede. Quiere dejar la pornografía y no puede. Quiere dejar el vicio y no puede. Quiere empezar a tratar bien a la mujer, a la mamá, al hijo y no puede. Lo domina el pecado. Y por eso grita ahí en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede salvar de esto? No lo soporto, yo quiero cambiar. Ese es tu grito, ese es tu clamor, porque fíjate que inmediatamente Pablo, ahora que ha conocido al Señor, declara, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! Gloria a Dios. Por eso hoy celebramos y alabamos a Dios de una manera tan especial. Hoy alabamos a Dios por Cristo Jesús, porque Cristo resucitó. Amén. Porque Él resucitó, ahora yo puedo recibir, tú puedes recibir su perdón, tú puedes recibir su Espíritu Santo, tú puedes recibir su naturaleza, el poder del Espíritu. Cristo puede venir a ti por medio del Espíritu Santo y empieza a vivir en ti y empieza a transformarte. ¿Para qué? Para que tus obras ahora sean las obras de Dios, sean buenas obras. La gente diga, qué bueno es Tony. No es que Tony sea bueno, es que las obras buenas que tú ves que Tony hace son las que está haciendo Cristo a través de Tony. Amén. ¿Y por qué? Porque Tony se arrepintió. Tony puso su fe y su confianza en Jesús. Y ahora es Jesús quien gobierna su vida. Gloria a Dios. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 36. Pedro está predicando. Ahí el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. ¡Wow! Cristo murió, resucitó y ahora subió al cielo. Se sentó a la diestra de Dios. Pero envió al Espíritu Santo para que los creyentes pudieran empezar a vivir lo que acabo de decir yo. La vida de Cristo. Ahora todo el mundo va a ver a Cristo a través de un montón de cristianos
que están llenos de su espíritu. Amén. Pero entonces ahora Pedro está predicándole, lleno de ese espíritu de Dios, de ese espíritu de Cristo. Está hablándole a un montón de judíos ahí en Jerusalén. Y le dice, este es el final del discurso, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! ¡Cuánto dan gloria a Dios! Al oír esto, mira lo que pasó con aquellos miles de personas que escucharon. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¡Wow! Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Porque crucificamos a Cristo, crucificamos a Jesús y ahora entendemos que era el Señor, era el Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Para poder tener el perdón de Dios. Y Pedro le dice en versículo 38, arrepentíos. Paso número 1, que es el arrepentimiento, metanoia y epistrefo, del que hemos hablado. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Mi hermano, te tienes que bautizar. Amigo mío, te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes que bautizarte. Tienes que ser obediente a lo que Cristo dijo. Arrepiéntete. O sea, cambia tu mente. Cambia tu dirección. Pero bautízate. Para perdón de pecados. Y cuando tú te bautizas y sales de esas aguas, entonces, y solo entonces, recibirás que el don, el regalo del Espíritu Santo. O sea, a Cristo mismo, la vida de Cristo entra en tu vida, en tu corazón. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. ¿Lo entendiste? Espero que sí. Solamente cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, por la fe en Cristo, Él nos libera del dominio del pecado. Solo cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos libera del dominio del pecado, del vicio, la soberbia. Todo eso se empieza a desbaratar por el poder de Cristo que empieza a obrar en nosotros. Amén. Es por su Espíritu que ahora yo puedo perdonar. Es por su Espíritu Santo que ahora yo puedo pedir perdón sin ningún problema. Antes me costaba un mundo, porque creía que era poca cosa, porque creía que eso era no era cosa de hombre, ¿entiendes? Porque qué van a pensar aquello y lo otro. Pero ahora, porque Cristo entra en mí, todo eso se acabó. Amén. No me importa el que dirán, no me importa lo que piensan los demás, me importa lo que piensa Dios de mí. Y yo quiero hacer su voluntad. Él pone un nuevo corazón dentro de mí que me anima, que un nuevo corazón. Él vive en mí, Él pone sus deseos dentro de mí y yo vivo por esos deseos, ¿lo entiendes? Es por su Espíritu que yo entonces puedo ir a reconciliarme con mi hermano. No importa si él tiene o no tiene la razón, yo voy a reconciliarme con él, voy a buscar la paz con él. Es por su Espíritu que Él pone en mí un corazón limpio. Es por su Espíritu que pone en mí un espíritu humilde. Por eso hablaba de bienaventurados los pobres de espíritu. Humilde para reconocer cuando me equivoco. Es por su Espíritu que Él me hace manso, me hace dócil para ser tratado por Dios. Amén. Es por su Espíritu que Él me convierte en un pacificador. ¿Se acuerdan lo que era un pacificador? Alguien que está dispuesto a morir por otros. Amén. ¿Morir a qué? Morir a mi yo, morir a mi orgullo, morir a mi reputación si hace falta, con tal de que tú te salves. Gloria a Dios. Amén. Entonces yo muero a lo que tenga que morir, con tal de que muchos se puedan salvar, que muchos puedan conocer a Cristo. No voy a estar enemistado contigo, te voy a buscar una y otra vez, y te voy a decir: por favor, Pepe, para esto. Yo no estoy enemistado contigo. Sí, pero yo sí. Pero ya está. ¿Por qué estás enemistado conmigo? A ver, porque fue la despedida de soltero y habíamos quedado en que íbamos a ir todos desnudos y a lanzarnos en la piscina y a hacer todo el despelote aquel. Y yo te dije: Pepe, pero tú no entiendes que eso es pecado. Ustedes lo verán muy normal, pero eso ofende a Dios. Y por eso yo te lo dije clarísimamente que no iba a entrar en ese juego, que no voy a ir a eso. Si estás enojado por eso, tienes un problema tú, Pepe. Pero yo tengo que honrar a Dios. Entonces, Pepe lo entiende o no lo entiende, pero yo estoy haciendo mi parte para buscar la reconciliación. ¿Lo entiendes o no?
Y lo hice una vez, pero puedes esperar una semana y vuelves otra vez, porque tú quieres salvar a Pepe, quieres que Pepe entienda que Cristo es el Señor. Amén. Bueno, y estás cumpliendo ese mandamiento de no matarás. Alabado sea el nombre de Jesús. Es su espíritu el que produce en mí el deseo de hacer su voluntad. Por eso Jesús comenzó este sermón declarando esas bendiciones sobre los que por el Espíritu de Dios, que viven ahora en ellos, tienen esa clase de carácter, porque eso es cosa de carácter. El carácter de Cristo ahora está en mí, el carácter de Cristo ahora está en ti, que has creído en su nombre. Amén. Por eso reflejamos a Cristo al mundo. Por eso es que Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si el mundo los ve a ustedes, me ve a mí a través de ustedes. Amén. ¿Por qué? ¿Y por qué me ven a mí a través de ustedes? Porque ustedes se han arrepentido, se han bautizado y mi espíritu ahora vive en ustedes y los transforma, los metanoea, les cambia la mente, les cambia la dirección, los transforma, los regenera, los vuelve. Vine a salvar lo que se había perdido, la imagen que se perdió del hombre allá en el huerto del Edén, ahora la empiezo yo a recuperar aquí por mi espíritu en ustedes. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. ¿Por qué entonces no tenemos ahora una pausa? Como dice Jesús, y dejas tu ofrenda. Tu ofrenda ahora mismo, ¿sabes cuál está haciendo? Escuchar este sermón. Esto es palabra de Dios lo que te estoy hablando. Estamos hablando de la Biblia, ¿sí? Lo que Jesús dijo. Así que el hecho de que te hayas sentado ahí para escuchar un momento esto, es tu ofrenda a Dios. Estás dedicando tu tiempo a Dios, un tiempo que tú no vas a recuperar más. Pero no te vas a arrepentir de hacerlo hoy. Pero si en este momento que estás dedicando tu ofrenda a Dios, a lo mejor ya pasó el coronavirus y ahora tú estás viendo este vídeo, a lo mejor ha pasado 1 año, 6 meses, 3, no lo sé, y sigues en tu vida religiosa, trayendo ofrendas y haciendo cosas para Dios, cosas buenas, no estoy diciendo que sean malas, sin embargo sigues enojado con aquel, sigues insultando al otro, sigues teniendo odio y guardando resentimiento hacia el otro, entiende que estás pecando, eres un homicida. Amén. No eres un hijo de Dios, no estás actuando como un hijo de Dios. Entonces haz una pausa y deja tu ofrenda ahí un momento y piensa, vamos a pensar juntos. Vamos a pensar un momento, por favor. Piensa, si has provocado a ir a alguien, si has hecho enojar a alguien, piensa un momento ahí en tu reflexión particular, privada. Si has insultado, si has faltado el respeto, si has llamado necio, tonto a alguien. Si lo has hecho con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, con quien sea, con un profesor en la escuela, con alguien en tu trabajo, piensa. Si sabes de alguien que tiene algo contra ti, si eres consciente de que hay alguien que está enojado contra ti, por eso mismo el ejemplo que puse ahorita de algo que tú no participaste por tus principios, por tus convicciones, por lo que sea, y la gente no lo entiende y está enojada, piensa. Si ahora te viene alguien a la mente, a la memoria, haz lo que Jesús dice después en el versículo 25. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué te dice el Señor? Ponte de acuerdo. Busca la reconciliación. Aprovecha la oportunidad que Dios nos está dando hoy. ¿Para qué? Para restituir al que hayas agraviado. Si anoche mismo discutiste con tu esposa, si anoche mismo insultaste a tu hijo, aprovecha la oportunidad que tienes ahora. Por favor, aprovéchala. Honra a Dios, no seas religioso, honra a Dios, brilla con la luz de Cristo. Sé ejemplo para los tuyos en primerísimo lugar. Y tómate el tiempo y no vas a ser ni menos hombre ni menos mujer por eso. Al contrario, vas a ser grande para Dios. Cuando tú te reconcilias con tu hermano. Porque el que aborrece a su hermano, el que lo odia, el que se enoja contra él, es homicida. Ya lo hemos leído. Gloria a Dios. Entonces restituye al agraviado. Termino con este versículo. En Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, ¿tú crees en Cristo? ¿De verdad crees en Jesús? ¿Confías en Él?
le estás obedeciendo, porque eso es creer, confiar y obedecerle. Si tú crees en Él, dice el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esas obras que hará no son solamente milagros y sanidades y prodigios. Se trata también de esto, de reconciliarme, de perdonar, de pedir perdón. No seas un homicida. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, pero recuerda el texto. Recuerda el texto que hemos tratado hoy. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, wow, mucho más profundo. No es solamente el matar físicamente. Yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le llame necio, cualquiera que le llame fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra una vez más, porque nos confronta, porque nos quedamos desnudos ante ella. Si en algún momento nos creemos que somos perfectos, pues ahí viene tu palabra y nos hace ver, Dios mío, que es solamente por tu gracia, que es solamente por tu misericordia, Señor, lo que hemos creído en ti, es solamente porque tú vives en nosotros, por lo que nosotros podemos hacer tus obras, podemos ser capaces de perdonar y de hacer las cosas buenas que tú haces. Gloria a Dios, no son nuestros méritos, no es como el mundo nos ve, que a veces nos echa flores y nos dice qué bueno es este hombre, qué bueno es esta mujer. No, nosotros no nos vamos a quedar con esa gloria que solamente a ti te pertenece. El mundo tiene que saber que las buenas obras que nosotros hacemos, que las buenas obras que ellos ven en nosotros son hechas por ti, Señor, por la fe de Jesucristo, por medio de tu Espíritu que vive en nosotros y que nos guía a toda verdad, que nos transforma, que nos ayuda, Señor, a mostrarle al mundo tu amor, tu bondad, tu belleza, tu poder, Señor. Por eso yo oro en esta mañana, Señor, que este mensaje llegue hasta lo más profundo de los corazones, de los cristianos, de los verdaderos creyentes, pero también de aquellos que se consideran creyentes y no lo son. Que llegue hasta lo más profundo del corazón de aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca sus vidas, que haya un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento que implica cambio de mente, cambio de forma de pensar y cambio también de dirección. Señor, ese arrepentimiento que en la práctica implica que yo empiezo a odiar lo que antes amaba. Amaba el pecado y ahora lo odio. No quiero tenerlo en mi vida. Que haya en cada uno de nosotros, Señor, de aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo, haya ese sentir que Pablo nos hablaba hace un momento, que leíamos allí, gloria a Dios, que él descubría que había una ley de pecado que lo dominaba, que el pecado lo tenía oprimido, que él quería hacer las cosas buenas, pero no podía, no había forma que lo hiciera. Quizás lo conseguimos 1, 2, 3 veces, pero volvemos a caer en lo mismo. Y él clamó a ti, miserable de mí, ¿quién me librará? Y luego te dio las gracias porque fuiste tú quien lo libró de esa condición, despojándolo de su naturaleza carnal, pecadora, y poniendo en él, como has puesto en mí, como has puesto en todos los que confían en ti, Jesús, tu naturaleza, tu espíritu, gloria a Dios, por medio del cual ahora somos libres del pecado. Ya no pecamos, Señor, gloria a Dios, ya le podemos decir no al pecado, no a la tentación cuando viene sobre nosotros. Gracias, Jesús, eso lo podemos hacer únicamente porque tú venciste en la cruz del Calvario. Por eso te damos gracias porque tú vives hoy. Aleluya, gracias, Señor, por la vida eterna, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, gracias porque yo sé que cientos de personas, y ojalá que sean miles, las que puedan ver este vídeo, escuchar tu palabra y la reciban por la fe en Jesucristo en sus corazones. Que miles de esos corazones se vuelvan a ti, Señor, arrepentidos, para que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor, y los transforme y los convierta en esa nueva criatura que glorifica tu nombre siempre, Señor. Padre, gracias por tu palabra, te bendecimos y bendigo, Señor, a todas las familias, bendigo a todas las naciones en tu nombre, Señor. Sigue guardando, sigue proveyendo, sigue mostrándoles tu grandeza a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la próxima.